Capítulo 661 Orochimaru afortunado. Cuando Orochimaru notó que Danzo había sido cortado por la mitad por el asalto de Tobirama y había muerto como consecuencia, sonrió con suficiencia y miró el cuerpo con ojos voraces. Solo tiene un pensamiento en la cabeza en ese momento. Por fin ha llegado la hora. En cuanto Shodaime, Nidaime y Omusubi pudieron reaccionar, el cuerpo de Orochimaru se transformó en una gigantesca serpiente blanca que se lanzó hacia los restos del cuerpo de Danzo. Todo esto se hace con el objetivo de obtener el mayor número posible de beneficios, adelantándose a Omusubi y saliendo de este experimento como el único ganador. Por beneficios, se refiere al par de Eternal Mangekyo Sharingan en las cuencas oculares del cadáver de Danzo o al propio cadáver de Danzo, lo cual es extremadamente valioso debido a que el cadáver de Danzo ha sobrevivido al ritual de absorción Kekko y Genkai. Despertar la atención de Ashirama, Tobirama y Omusubi fue el acto inesperado de Orochimaru. Tobirama negó con la cabeza y susurró. Lo sabía, desde el principio. Y preparado para usar a Flying Raijin para impedir que Orochimaru lograra sus objetivos, sin embargo, parecía demasiado tarde. Orochimaru no olvidó hacer sellos de mano específicos mientras corría hacia el cadáver de Danzo, y al hacerlo, exclamó burlonamente. Sí, pero ya es demasiado tarde. Rata, buey, mono, tigre, dragón, jabalí suelta. Justo cuando Shodaime y Nidaime estaban a punto de actuar y detener a Orochimaru, sus cuerpos quedaron detenidos en el aire, aparentemente de la nada. Y entonces, antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, sus cuerpos comenzaron a deteriorarse y desintegrarse en tiras de papel blanco mientras sus almas finalmente eran liberadas de los confines de sus vasos impuros. Ahí lo tienes, exclamó Orochimaru con satisfacción. Os he liberado a los dos, podéis ir a descansar a la tierra pura. Si alguna vez necesito vuestra ayuda otra vez, os llamaré a los dos, pero dudo que sea necesario, dado que estoy a punto de conseguir el mejor cuerpo para mí. Lo más probable es que los sellos de mano tejidos por Orochimaru estuvieran destinados a liberar al Edo Tensei de ambos Hokage pasados, para que Shodaime y Nidaime no pudieran impedir que él obtuviera el cuerpo de Danzo para sí mismo. Cuando Omusubi se dio cuenta de las acciones de Orochimaru, se alarmó y alertó a Orochimaru, idiota, ¡no! Al acercarse a Danzo, Orochimaru ignoró la advertencia de Omusubi y en su lugar exclamó. Omusubi, esta vez es mi victoria. Mientras ambos intercambiaban una mirada fugaz. Pronto su atención se desvió de lo que Omusubi decía y de la razón de su intento de interrupción, y volvió al cadáver de Danzo. Con todo lo que Danzo podía lograr con su forma desarrollada, el deseo de Orochimaru por el cuerpo evolucionado de su adversario ya había alcanzado su punto máximo. Según Orochimaru, Danzo pudo enfrentarse cara a cara con Shodaime y Omusubi, lo cual ya era significativo, y el hecho de que lograra unir a las cuatro potencias presentes dentro del volcán demostró el gran potencial de su cuerpo tras someterse al ritual de absorción Kekko y Genkai que era aún mayor. Y, quizás lo más importante, el estado mental de Danzo durante el combate no era óptimo. Luchaba instintivamente, y aún no se había familiarizado con su cuerpo recién evolucionado. A pesar de todos estos obstáculos, Danzo pudo demostrar tal poder y fuerza bruta. Esto solo sirve para demostrar lo grande que era y sigue siendo el potencial de su cuerpo. Considera la posibilidad de que ninguno de estos problemas estuviera presente y que Danzo hubiera tenido una oportunidad previa de acostumbrarse a su cuerpo recién desarrollado. En otro escenario, el contexto y la conclusión de este combate habrían sido radicalmente distintos, y es posible que los cuatro hubieran salido perdiendo en lugar de Danzo. De hecho, no sería incorrecto especular que los cuatro podrían haber perecido en lugar de Danzo en primer lugar. Por suerte, la suerte estuvo del lado de Orochimaru esta vez, y todo le salió de maravilla, y así nos encontramos en esta situación. Ante estas posibilidades y expectativas, Orochimaru se mostraba cada vez más ansioso por el cuerpo de Danzo, corriendo hacia él a toda velocidad. Incluso cuando sus almas estaban fuera de sus cuerpos Edo Tensei, las expresiones de Shodaime y Nidaime estaban llenas de preocupación al observar su situación, pudieron detectar que algo no iba del todo bien con el cadáver de Danzo por alguna razón. Ambos estaban algo familiarizados con estas circunstancias, pero no podían identificar el problema específico que estaban experimentando. Respirando hondo, Ashirama dijo. Dejemos las dificultades de esta generación a los shinobi de esta generación. Cuanto menos nos entrometemos en sus asuntos, mejor para todos. También se oyó un suspiro de Tobirama, que estuvo de acuerdo con las palabras de su hermano mayor. Como resultado, los dos antiguos Hokage abandonaron el escenario.
Es una pena que Orochimaru estuviera tan absorto en el cadáver de Danzo que no notara las expresiones de preocupación en los rostros de los dos antiguos Hokage cuando sus almas partían hacia la tierra pura. Por otro lado, si lo piensas, aunque Orochimaru lo hubiera notado, es posible que no le importara mucho porque su ansiedad y las razones no le importaban demasiado. Como resultado, le importaba lo más mínimo lo que intentaban decir los otros Hokage. Lo único en lo que piensa en ese momento es el cadáver de Danzo, que pretende tomar posesión lo antes posible. Cuanto más se acercaba al objetivo, más claramente podía ver Orochimaru un par de ojos color escarlata, lo que le hacía aún más hambriento, hasta el punto de que no podía evitar gritar, ese par de Eternal Mangekyo Sharingan, es mío, ese cuerpo perfecto, es mío, son todos míos. Wosh. Orochimaru cargó hacia adelante y saltó hacia el cuerpo de Danzo, que estaba a solo unos pasos, haciendo un sonido áspero que cortaba el aire en el proceso. Capítulo 662. La conmoción de Orochimaru se rió y se lanzó para agarrar el cuerpo de Danzo. Puff. Bang, crash. Pero por alguna razón, Orochimaru no lo entendía. En vez de agarrar el cuerpo de Danzo, no atrapó nada y cayó entre las rocas delante. Miró sus manos vacías, perplejo, y preguntó. ¿Qué demonios ha pasado? Orochimaru estaba desconcertado sobre lo que había pasado. Toda la alegría y emoción en su rostro se desvanecieron mientras miraba sus palmas vacías, dejándole con sentimientos de pérdida, incredulidad y perplejidad. Orochimaru, sobresaltado, giró la cabeza mecánicamente y miró hacia el lugar donde se suponía que estaba el cuerpo de Danzo, pero lo importante era que el cuerpo que había estado allí solo unos segundos antes se había desvanecido en el aire, como si fuera un truco de la luz. ¿Fue solo un genjutsu? Preguntó, pero estoy seguro de que ni Daime Okage-sama lo mató, ¿cómo puede ser un genjutsu? Era algo extraño de ver, y ninguna explicación. Y, si Orochimaru parecía aturdido y desconcertado, Omusubi, en cambio, parecía estar completamente despierto. Al mismo tiempo, vio cómo el cadáver de Danzo desaparecía en el aire, giró bruscamente y, con gran control, asestó un tajo brusco con la espada dorada de su Susanoo. La espada dorada cortaba el aire, tallando vastas gargantas en la tierra. Como resultado de que los barrancos se extendían hacia la charca de magma no muy lejos, el magma comenzó a fluir a través de ellos y a elevarse a la superficie de la tierra. ¡Ah! Mientras el magma comenzaba a entrar, se oyó un grito pesado y agonizante, que atrajo la atención de Omusubi y Orochimaru. Cada vez más perplejo, Orochimaru dijo, con la boca abierta, ¿cómo es esto siquiera posible? ¿No ha fallecido ya Danzo? Obviamente, como probablemente todos ya habrán deducido, Danzo fue quien soltó ese grito agonizante. Sin embargo, como señaló Orochimaru, Danzo ya debería estar muerto, por lo tanto, la pregunta es, si Danzo ya estaba muerto, ¿cómo sigue vivo y puede gritar de agonía? Para responder a tu pregunta, Danzo fue sin duda asesinado por el ninjutsu estilo agua de Tobirama, pero la realidad es que Danzo ha dominado el genjutsu Izanagi prohibido de los Uchiha. Izanagi es un jutsu prohibido que tiene la capacidad de cambiar el destino del lanzador. Danzo, que ha dominado este jutsu prohibido, lo usó instintivamente cuando sintió el peligro inminente de la muerte para cambiar el destino de su muerte a costa de uno de los Sharingan implantados en su cuerpo, y como resultado, fue salvado de morir. Uchiha Madara pudo engañar tanto a Shodaime como a Nidaime utilizando a Izanagi, así que no debería sorprender que Orochimaru también fuera engañado en esta ocasión. En cuanto a las sospechas que Hashirama y Tobirama albergaban hasta hace poco, se debe a que el dominio de Danzo sobre Izanagi no es tan perfecto como el de Madara, y que ambos ya están muertos, y por tanto, entienden el estado de muerte mejor que cualquier shinobi vivo que haya alrededor, y como resultado, pudieron percibir que algo iba mal en la muerte de Danzo. Sin embargo, la causa real de esto no se conocía en ese momento. Sin embargo, Omusubi era muy consciente de la verdadera naturaleza de la crisis, e intentó alertar a Orochimaru, pero el tonto la ignoró por completo. De hecho, no solo la suya, sino que Orochimaru ignoró por completo las advertencias de ambos antiguos Hokage, el tonto no le dio oportunidad a Omusubi de explicar que Danzo aún no estaba muerto y en su lugar liberó las almas de ambos antiguos Hokages de sus cuerpos Edo Tensei. Debido a esta acción de Orochimaru, los dos Hokages que podrían haber sido de gran ayuda en la lucha contra Danzo ya no le resultaron útiles. Solo entonces Orochimaru se dio cuenta de que algo raro estaba ocurriendo, cuando Orochimaru vio cómo Omusubi de repente cortaba detrás de ella, reconoció que Omusubi parecía estar al tanto de la situación y no pudo evitar preguntarle, con expresión vacía, ¿qué está pasando? Con cada pregunta que se preguntaba, la rabia de Omusubi aumentaba.
Aparecieron marcas de tics en su frente y exclamó, tonta, frustrada. ¿No puedes controlar tu codicia por un cambio y usar tu intelecto? Eres una serpiente, ¿verdad? Entonces compórtate como tal, por el amor de Dios. Orochimaru permaneció ensordecedoramente callado, a pesar de que estaba avergonzado, decidió tragarse el insulto y esperar a que Omusubi le explicara el asunto. Mientras Omusubi suspiraba, explicó. Este es el resultado cuando se usa Izanagi. Izanagi. Cuando Orochimaru habló, tenía una expresión pensativa en el rostro. Creo recordar haber leído esta palabra en uno de los pergaminos mientras me colaban en secreto en los archivos prohibidos de Konoha, pero, que yo recuerde, no había explicación en ese pergamino. ¿Qué es Izanagi? Se preguntó. ¿Puedes decirme qué es Izanagi? Preguntó. No es sorprendente que los archivos restringidos de Konoha incluyeran un pergamino sobre Izanagi, pero es una pena que el pergamino no tenga información sobre el jutsu. Es extremadamente probable que la información contenida en el pergamino haya sido manipulada por alguien, ese alguien puede ser cualquiera. Podría ser alguien del clan Uchiha, podría ser el propio Danzo, podría ser Black Zetsu, podría ser cualquiera, pero la cuestión es que el pergamino estaba templado. Bueno, quienquiera que fuera, hizo un trabajo excelente, y la información que debería haberse almacenado en ese pergamino ya no está ahí dentro. Y, como Orochimaru traicionó a Konoha tan pronto en el juego, tampoco tuvo la oportunidad de enterarse de la boca de Danzo, lo cual era una lástima. Omusubi también es consciente de esta verdad y, como resultado, le dio a Orochimaru una breve explicación de los entresijos de Izanagi. ¿Cuántos Sharingan crees que tiene Danzo en su cuerpo? Preguntó tras dar un breve resumen de la situación. Y Orochimaru respondió de inmediato. 9, con un juego a juego de Eternal Mangekyo Sharingan brillando en sus ojos. Antes de la ceremonia, Danzo llevaba un total de 8 Sharingan en el cuerpo, 1 en los ojos y otros 7 en el brazo. Durante el ritual, su otro ojo también fue convertido en un Sharingan, elevando el número total de Sharingans en su cuerpo a 9. Significa que Danzo tiene un total de 10 vidas, afirmó Omusubi, que reprendió duramente a Orochimaru. Solo una de sus 10 vidas estaba terminada, añadió. Y te perdiste en tu avaricia al ver que, no solo interrumpiste el curso del campo de batalla, sino que también deshiciste el Edo Tensei tanto del Shodaime Hokage como del Nidaime Hokage, aunque Danzo no estuviera realmente derrotado en ese momento. Danzo aún tiene 9 vidas a pesar de que ya no están presentes. Y tengo mis dudas sobre tu capacidad para invocarlos de nuevo. Orochimaru entrecerró los ojos al oír esas palabras a Omubi. Omusubi se encogió de hombros, ignorando por completo la expresión de Orochimaru. A Omusubi no le importaban en absoluto las ideas que le rondaban la cabeza a Orochimaru en ese momento porque su atención estaba completamente desviada en otro lugar. Omusubi pudo detectar el uso de Izanagi por parte de Danzo y su apariencia oculta detrás de ella en ese momento, por lo que pudo reaccionar al instante y asestar un tajo brusco de la manera adecuada. La razón detrás de esto es su par de Eternal Mangekyo Sharingan. Es casi como si ambos pares de Eternal Mangekyo Sharingan estuvieran conectados entre sí, lo que explica por qué puede prever dónde aparecerá Danzo usando su par de Sharingan. No es incorrecto afirmar que su pareja, así como la pareja de Danzo, han superado con creces el nivel del Eternal Mangekyo Sharingan en este momento. Parece existir una fuerte hostilidad entre ambas parejas al mismo tiempo, como lo demuestra el hecho de que se odian mutuamente. Como ambos pares de ojos parecen tener cierto razonamiento, parecen comprender que solo uno de ellos tiene potencial para evolucionar más, por eso ambos parecen albergar animosidad mutua y, claramente, como sus usuarios, Omusubi y Danzo se ven afectados negativamente por su animosidad mutua. Esto explica por qué Omusubi pudo detectar la presencia de Danzo, que intentaba acercarse sigilosamente por detrás y lanzó un contraataque contra ella. Capítulo 663 La lucha de Susanoo. Omusubi había podido aprovechar la falta de lógica de Danzo en su prisa por absorber la capacidad visual para el avance de su dojutsu hasta ahora y lo había matado. De hecho, incluso después de asesinar a Danzo la primera vez, Omusubi no se atrevió a relajar la guardia. Los nervios de Omusubi se tensaron al darse cuenta de que Danzo podría utilizar a Izanagi para influir en el resultado de su muerte. Aunque tenía miedo, sabía que Danzo no podría sobrevivir mucho tiempo si Shodaime y Nidaime estaban presentes. Después de todo, razonó, con la ventaja numérica y el poder de los dos anteriores Hokage, asesinar a Danzo en varias ocasiones no era una tarea tan difícil. Además, tanto Shodaime como Nidaime han aprendido algunos de los Senju y el Fuinjutsu más mortal del clan Uzumaki.
Habrían usado su enorme experiencia luchando contra el clan Uchiha para encontrar la manera de eludir a Izanagi y así tratar con Danzo si les hubieran informado los hechos y el mecanismo exacto de Izanagi. No había forma de que Danzo pudiera sobrevivir en una batalla así. Sin embargo, el error de Orochimaru lo cambió todo. Orochimaru, influenciado por la codicia, cometió un error al retirar apresuradamente a dos miembros clave de combate, empeorando la situación. A pesar de que Omusubi estaba irritado y enfadado con Orochimaru, ella permaneció en silencio. Después de todo, Orochimaru no tenía conocimiento previo de Izanagi, así que sus acciones eran bastante normales dada su personalidad, incluso Omusubi solo conocía a Izanagi por su conocimiento de vidas pasadas. Si no hubiera sido por eso, quizá habría hecho algo parecido a Orochimaru. Como resultado, no tiene derecho a despedir a Orochimaru. Suspiró, concéntrate, gruñó mientras respiraba hondo, y luego dejó a un lado todos los demás pensamientos y se concentró en la batalla que tenía delante. Omusubi vertió todo el chakra que pudo en sus ojos mientras permanecía dentro de la armadura protectora de su Susanoo dorado, intentando capturar el lugar donde Danzo pronto se manifestaría. Tsukii percibió que Danzo no había recuperado la cordura y seguía actuando completamente por instinto cuando ella lo mató hace unos momentos. Para ser sincero, confiar en los instintos no siempre es algo malo, porque la intuición puede ser más perceptiva ante el peligro que el análisis racional. Sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden hacer solo por instinto. Omusubi es muy consciente de esto, por eso cree que si prepara cuidadosamente un plan, podría deshacerse de Danzo dentro del volcán. ¿No quieres mis ojos? Omusubi resopló fríamente, venid a llevármelos. Omusubi sabe que Danzo va tras el par de ojos en sus cuencas, así que se da cuenta de que puede usarlos como cebo para atraerlo. Y mientras Omusubi planeaba cómo lidiar con Danzo, la situación general del volcán empezó a empeorar. Retumbo, crash, colapso. Como Orochimaru envió el alma del Shodaime Hokage a la tierra pura, el suministro de chakra a las enredaderas arbóreas que sostenían el volcán se detuvo y, como resultado, las enredaderas ya no pudieron sostener la estructura del volcán. Las rocas y rocas empezaron a caer, y las grietas comenzaron a ensancharse. Mientras Omusubi pensaba cómo lidiar con Danzo, la situación general del volcán empezó a deteriorarse. La presión dentro del volcán comenzó a aumentar, se emitió más gas y el volcán empezó a mostrar signos claros de erupción. Sin duda, el daño ha avanzado hasta el punto de que las enredaderas sin soporte ya no pueden evitar que el volcán entre en erupción y colapse. En medio de todo este caos, un Susanoo rojo oscuro de cuerpo completo apareció de la nada y corrió hacia el Susanoo dorado de Omusubi. Omusubi ya estaba en máxima alerta, así que cuando el Susanoo de Danzo la atacó de repente, no se sorprendió y reaccionó adecuadamente. Bang bang bang. Con eso, los dos Susanoo comenzaron una nueva ronda de combate. Desde el combate con espada y garra hasta el combate cuerpo a cuerpo, que evolucionó en lucha, ambos Susanoo forcejearon y pronto cayeron al suelo, creando un enorme agujero que se llenó rápidamente de magma. Danzo y Omusubi no sufrieron daño por el intenso calor de la magma a su alrededor mientras luchaban entre sí porque ambos estaban dentro de la cavidad cristalina de sus respectivos Susanoo. Omusubi no se vio afectado por la codicia y desesperación de Danzo. Aunque lo percibiera, no parecía importarle y siguió luchando contra Danzo con todas sus fuerzas. Usó toda su fuerza para levantar el Susanoo de Danzo en el aire, lo arrojó dentro de la piscina de magma en el centro del volcán y le siguió. ¡Bum! Salpicadura. El magma caliente y derretido fue salpicado por todas partes cuando los dos enormes Susanoo aterrizaron en la piscina de magma. Su Susanoo y el Susanoo de Danzo, sin mente, son casi idénticos en fuerza bruta, pero la presencia de magma y su temperatura caliente marcan la diferencia. Tsukii es el clon de la naturaleza del chakra de fuego de Yuga Kuroto, fue creada con el propósito de dominar la naturaleza del chakra de fuego, así que el magma no es un problema para ella. De hecho, cuando está rodeado de magma caliente y ardiente, todas las habilidades de este clon aumentan drásticamente. Pero lo mismo no se aplica a Danzo. No solo magma no le proporciona ningún beneficio significativo, sino que también retiene la niebla corrosiva liberada por su Susanoo, limitando una parte significativa de su poder. Sin mencionar que el magma denso también limita la movilidad de su Susanoo, lo cual es una limitación significativa. Omusubi es muy consciente de estos hechos, por eso ha decidido luchar dentro de la piscina de magma. Rugido. El Susanoo de Omusubi soltó un rugido y se estrelló contra el Susanoo de Danzo. ¡Boom! El inicio de la siguiente ronda de combate fue señalado por esta explosión. Orochimaru permanecía a cierta distancia, con una expresión sombría en el rostro mientras observaba la batalla. Orochimaru no se encontraba bien después de ver a Danzo resucitar dos veces.
No tenía ni idea de que Danzo ya había tocado la inmortalidad que llevaba años persiguiendo. Orochimaru también está furioso consigo mismo, preguntándose cómo pudo cometer semejante error. Orochimaru no está seguro de si podrá participar en esta batalla ahora que Shodaime y Nidaime ya no están. Siente como si hubiera pisado una piedra, ya no hay forma de tomar el control del cuerpo de Danzo, y Orochimaru no está seguro de si siquiera puede ayudar a Omusubi a resolver el problema que han creado. Deja muy claro que no es el oponente de Danzo por su propia fuerza y sin la ayuda de Edo Tensei, Shodaime y Nidaime, no puede hacerle nada a Danzo, aunque sea Danzo, que ha perdido todos los sentidos y actúa únicamente por instinto. El movimiento dentro de la piscina de magma se detuvo mientras Orochimaru se maldecía a sí mismo. Significa que la feroz batalla que se había librado dentro ha llegado a su fin. ¿Quién ganó? Murmuró Orochimaru, con el rostro inquieto. Si Tsukiji es la ganadora, Orochimaru podría negociar con ella y obtener una parte de los beneficios. Sin embargo, si Danzo es el ganador, no solo no podrá obtener algunos beneficios, sino que puede que ni siquiera pueda escapar con vida. Aunque Orochimaru estaba preocupado, la espera finalmente terminó cuando una enorme mano dorada emergió de la piscina de magma. Orochimaru suspiró aliviado, es Omusubi. Entonces, cuando estaba a punto de acercarse, de repente su expresión se contrajo y no pudo evitar exclamar sorprendido. Eso es, Danzos. Capítulo 664. El hilo del destino se enreda. Eso es, el brazo de Danzo. Exclamó Orochimaru, sorprendido. Sin duda, Omusubi llevaba un brazo blanco incrustado con varios sharingans. Justo cuando Orochimaru miraba fijamente el brazo cercenado que sostenía Omusubi, de repente, un brazo le atravesó el pecho sin que pudiera reaccionar en absoluto. Aarg, vomita tos. Orochimaru gritó de dolor y escupió sangre, pero más que dolor, estaba sorprendido. ¿La razón? La razón es que cuando Orochimaru miró el brazo que le atravesaba el pecho, se quedó atónito al descubrir que ese es el mismo brazo blanco que trasplantó al cuerpo de Danzo durante la operación de transformación. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo puede el brazo que ya está amputado por Omusubi volver a aparecer en el cuerpo de Danzo? Aunque Orochimaru lo pensara, no podría obtener una respuesta, y eso no era lo único que le confundiera. De hecho, aunque fuera el mismo brazo, había algo diferente en él, y eso confundió aún más a Orochimaru. El brazo que atravesó el pecho de Orochimaru no tenía Sharingan incrustado, era como si nunca hubieran estado allí, para empezar. Toda esta confusión y duda, y sin embargo ninguna respuesta. Y antes de que Orochimaru pudiera pensar algo más, Danzo, que estaba detrás de él, le dio una patada y lo echó como un pedazo de mierda. Plop. Ya gravemente herido y sangrando, cuando cayó al suelo abrasador, parecía que varios huesos más estaban rotos, y pronto perdió el conocimiento. Tras ocuparse de Orochimaru, Danzo dirigió su atención y miró a Omusubi. Aunque empeñado en matar a Omusubi, Danzo no se lanzó hacia ella como un perro rabioso esta vez, sino que la miró desde la distancia con duda y confusión. Sí, incluso el loco e insensato Danzo estaba un poco escéptico a estas alturas. Al ver su expresión vacilante y dudosa, Omusubi sonrió con picardía. Otros quizá no puedan entender por qué Danzo sigue teniendo un brazo mientras el anterior amputado está con ella, pero Tsukiji lo entiende muy bien. Mientras ella y Danzo luchaban dentro de la piscina de magma, Tsukiji no tenía intención de matarlo, entendía perfectamente que sería inútil ya que Danzo cambiaría el destino de su muerte usando a Izanagi. Por lo tanto, en lugar de intentar matarlo, Tsukiji intentó sujetarle el brazo y detener todo el flujo de chakra alrededor de ese brazo. Sin embargo, el propio chakra de Danzo se ha vuelto demasiado fuerte y violento, y restringirlo permanentemente resultaba extremadamente difícil incluso para ella. Por eso, cambió su enfoque e intentó sellar su brazo por un instante muy breve, creía que, aunque ese instante no fuera suficiente para matar a Danzo, debería ser más que suficiente para cortarle el brazo. Y con ese enfoque, procedió. Sin embargo, incluso en ese instante, Danzo pudo de alguna manera usar a Izanagi. Pero esta vez, Omusubi no iba a dejar pasar la oportunidad que se le presentaba, así que usó su propia destreza visual y lanzó un genjutsu sobre Danzo, intentando afectar a Izanagi. El Omusubi y el Eternal Mangekyo Sharingan de Danzo estaban previamente vinculados, por lo tanto, el enfoque de Omusubi funcionó y el Izanagi se vio afectado. No fue interrumpido, pero dos destinos, uno creado por Danzo y otro creado por Omusubi, se superpusieron, se entrelazaron y resultaron en un resultado completamente diferente.
Como resultado, el hilo del destino de escapar de la muerte y el hilo del destino del brazo cortado se superpusieron y resultaron en una realidad completamente diferente donde, aunque su brazo fue amputado, fue resucitado con un brazo nuevo. Simplemente, el nuevo brazo no tenía todos esos Sharingan implantados, a diferencia del original. Así que, resulta que también puedo interferir con Izanagi de esta manera, murmuró Tsuki mientras sellaba el brazo amputado de Danzo en un pergamino de almacenamiento. Esto también da lugar a una nueva teoría, incluso los justos prohibidos como Izanagi pueden verse afectados en cierta medida si se despliegan los medios apropiados, lo que significa que si la destreza visual del lanzador es lo suficientemente fuerte, el efecto de Izanagi puede eliminarse completamente mediante interferencia. Bueno, supongo que esto podría ser útil a largo plazo. En fin, volviendo al tema, tras esconder el pergamino de almacenamiento dentro de su capa, Omusubi caminó lentamente hacia Danzo. Al ver a Omusubi acercarse paso a paso, el aura sedienta de sangre de Danzo fue disminuyendo poco a poco y un rastro de miedo se reflejó en su rostro. En ese momento, tiene miedo. Y no solo él, sino incluso el par de Eternal Mangekyo Sharingan en sus ojos, también tiene miedo. Habiendo perdido todo el Sharingan, si Danzo se ve obligado a usar Izanagi de nuevo, eso sería a costa de un Sharingan Mangekyo eterno, lo cual es algo que no quiere hacer bajo ningún coste. El Sharingan eterno Mangekyo no querría sacrificarse, de ahí el miedo. Asustado y confundido, Danzo dio un paso atrás. El primer paso fue seguido por el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Acaba de completar el ritual de absorción Kekkei Genkai y luego ha pasado por una serie de batallas contra Omusubi, Orochimaru y los dos antiguos Hokage. Aunque pudiera usar a Izanagi para convertir todos los factores desfavorables en otros favorables, eso no significa que el chakra agotado pueda recuperarse, por lo tanto, en este momento, sus reservas de chakra también son bajas. Ya sea en reservas de chakra, fuerza física, fortaleza mental o coraje, Danzo está exhausto y ya no tiene la confianza para derrotar a Omusubi. Mientras Omusubi caminaba hacia él, se sorprendió al descubrir que el Sharingan eterno Mangekyo de Danzo había regresado a un Sharingan de 3 Tomoe y luego a ojos normales, e incluso el chakra violento que le rodeaba empezó a estabilizarse. Al mismo tiempo, la expresión de Danzo también cambió inexplicablemente. Omusubi frunció el ceño. ¿No eres? Antes de que Omusubi pudiera terminar, Danzo tejió una serie de sellos con las manos y destrozó el suelo. Al instante, cristales sangrientos se extendieron a 360 grados con Danzo como centro. Los cristales sangrientos eran como cuchillas afiladas y destrozaban todas las enredaderas dentro del volcán. El hilo final que evitó la destrucción del volcán fue cortado, y con esto, todo el volcán colapsó. Rumble. Al mismo tiempo, el magma que se había removido hasta ahora ya no era reentrenable y finalmente explotó. ¡Boom! En el momento en que había destrucción por todos lados, Omusubi notó que la expresión en el rostro de Danzo había cambiado de nuevo a algo diferente e inexplicable. Sin embargo, antes de que Omusubi pudiera hacer nada, la figura de Danzo desapareció. Swift Release. ¿Danzo planea escapar? Esta fue la conclusión de Omusubi, pero tras pensarlo, sintió que Danzo no escaparía. Después de toda la lucha que Danzo ha enfrentado, sería extraño que simplemente lo dejara todo ir para desperdiciarlo y escapar. Pero, es una historia completamente diferente si no es Danzo quien intenta escapar, sino otra persona, teorizó Omubi. Capítulo 665. La impotencia de Kakashi. Las acciones repentinas de Danzo confundieron a Omubi. Al principio pensó que Danzo había recuperado el sentido, pero ahora que lo ve de nuevo, no está tan segura. Hasta donde ella sabe, Danzo es un shinobi veterano que nunca mostraría la inquietud y nerviosismo de un novato, pero había señales claras de inquietud, nerviosismo y ansiedad en su rostro que solo un novato mostraría, y esto hizo que Omusubi frunciera el ceño. Tras pensar y observar, Omusubi sintió que, en lugar de recuperar la razón, Danzo, como persona, había cambiado por completo. Es como si, aunque su cuerpo exterior siga siendo el mismo hasta hace un tiempo, el alma dentro de su cuerpo no fuera la misma, fuera completamente diferente. Murmuró Tsukii, ¿está intentando fingir para engañarme? ¿O hay algo realmente mal con su alma? Al ver escapar a Danzo, Omusubi dudó. Omusubi quiere quitarle el par de Eternal Mangekyo Sharingan en las órbitas de los ojos de Danzo, así que, a sus ojos, Danzo no es más que una presa. Pero no quiere olvidar que la misma situación le pasa a ella, a ojos de Danzo, ella también es presa.
Si Omusubi consigue el Eternal Mangekyo Sharingan de Danzo y obtiene el Rinnegan, sería solo una extra bajo la manga. Sin embargo, si Danzo logra quitarle su Eternal Mangekyo Sharingan y despertar al Rinnegan, eso será un problema mucho mayor no solo para ella, sino para todos los que viven en el mundo shinobi. Sabiendo esto, Omusubi obviamente no puede arriesgarse y tendrá que ser extremadamente cuidadoso, de ahí la duda. Si es exactamente como pensaba, quizá pueda quitarse ese par de Eternal Mangekyo Sharingan con bastante facilidad, pero si no, y si Danzo logra hacer un 1 invertido, entonces la situación se complicará para todos. ¿Qué hacer? Cuando Omusubi se recuperó de sus pensamientos, Danzo ya había escapado de la cueva. Al ver que Danzo ya no estaba a la vista, Omusubi lamentó haber estado un poco perdida en sus pensamientos, luego miró a su alrededor y vio que Orochimaru tampoco estaba donde yacía su cuerpo hasta hace un rato, murmuró. No hay sorpresas, Orochimaru sigue vivo, sabiendo perfectamente que cuanto más tiempo permaneciera dentro de ese volcán, más peligrosa sería su situación, también salió corriendo de la cueva. Fuera del volcán. Al ver cómo el volcán de cientos de metros de altura explotaba y colapsaba, el shinobi tuerto y de cabello plateado mostraba una expresión de desesperación. Ante tal nivel de desastre, Kakashi se siente impotente. Y lo peor es que ha sentido esa sensación de impotencia una y otra vez en su vida sin poder hacer nada al respecto. Cuando su padre se suicidó. Cuando su amigo y compañero de escuadrón Obito murió. Cuando su otro amigo y compañero de escuadrón Rin murió, y cuando su sensei se sacrificó, todas esas veces, Kakashi se sintió impotente. Cada vez que recuerda esos dolorosos recuerdos, Kakashi se arrepiente y se pregunta. Si tan solo, y ahora que más de 1000 shinobi de Konoha están a punto de morir aquí, ante sus propios ojos, Kakashi siente la misma impotencia, aunque quiera hacer algo para salvarlos, no sabe cómo salvar a más de 1000 shinobi en tan poco tiempo. Aunque se ha vuelto mucho más fuerte en comparación con aquellos tiempos, aunque se ha vuelto mucho más ingenioso en comparación con aquellos tiempos, ahora mismo, en este mismo momento, sigue sintiendo la misma impotencia que sentía entonces y no parece tener forma de salvar la vida de las personas que tiene delante. Mientras luchaba por encontrar una solución, Kakashi miró a su alrededor y vio desesperación en los ojos de todos los shinobi de Konoha. Lo único bueno de la situación actual es que no hay ningún shinobi raíz presente para detenerle o impedirle hacer nada. Al ver el desastre acercándose, todos los shinobi de la raíz que luchaban contra él y lo detenían hasta ahora habían escapado sin importarles lo que les pasó a todos los shinobi de Konoha que aún estaban al pie del volcán. Para esos shinobi raíz, si todos estos shinobi de Konoha murieran, no sería necesariamente algo malo, ya que las acciones inhumanas que realizan serán enterradas aquí junto con estos 1500 hombres. En cuanto a si se les concederán o no sus deseos depende totalmente de Kakashi. De hecho, si tiene que salvarse solo a sí mismo, entonces Kakashi no está preocupado. Todo lo que tiene que hacer es teletransportarse, y estará a salvo. Pero Kakashi no puede obligarse a abandonarlos, su padre, su sensei, vaya, él mismo nunca podrá perdonarle si los abandonara. Y así, endureció su corazón, debo salvarlos, y puedo hacerlo con la ayuda del Raijin volador si llego a ser tan rápido como el sensei, si sensei puede hacerlo, entonces yo también puedo, y solo necesito tener fe en mí mismo. Con esas palabras, Kakashi reprimió la desesperación en su corazón y se inspiró. Con expresión resuelta, tejió los sellos de mano Y. Puff, creó 5 clones de sombra. Después de eso, lanzó docenas de kunai marcados con el sello Raijin volador y los lanzó al campo de batalla en una formación. Con la preparación hecha, Kakashi ordenó a todos sus clones de sombra una tarea sencilla. Llevadlos a todos cerca de los marcadores y los teletransportaré. Los 5 clones de sombra asintieron, y con eso, la figura del Kakashi original se transformó en imágenes. Wash, 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 wash. El arreglo de transmisión de chakra que sellaba los movimientos de los shinobi de Konoha parpadeaba constantemente, y cada vez que parpadeaba, un shinobi de Konoha era teletransportado muy lejos. Al otro lado, mientras Kakashi intentaba darlo todo y salvar la vida de shinobi de Konoha, una figura saltó del volcán y se desplomó en el suelo no muy lejos. La zona donde cayó estaba convenientemente rodeada por varios shinobis enmascarados que formaban parte de la raíz. Los shinobis de la raíz vieron al hombre y exclamaron preocupados y emocionados. Okage-sama. Así es, este hombre no es otro que el mismo Okage-sama. Sin embargo, el Okage-sama no actuó según lo que los shinobi raíz esperaban de él.
Su líder, Okage-sama o mejor aún Shimura Danzo, parecía incómodo y usó inmediatamente liberación rápida y liberación de cristal a Justus para masacrar al líder de la unidad, y tras hacerlo, no perdió ni un segundo antes de salir corriendo y desaparecer en la oscuridad. Los que quedaban se sorprendieron por las acciones de su Okage-sama. Detuvieron todos sus movimientos y se miraron entre sí con asombro y sorpresa mientras un silencio inesperado se instalaba entre ellos. Mientras ocurría este evento, una serpiente salió del agujero de un árbol no muy lejos y miró en la dirección donde Danzo había desaparecido con expresión de duda. La serpiente aquí no pudo entender la razón por la que Danzo mató a su propio hombre y huyó, esto no tenía sentido. Mientras lo pensaba, la serpiente usó el jutsu de parpadeo corporal y le siguió. Antes, había quedado inconsciente dentro del volcán, pero pudo recuperar la conciencia pronto. Incluso después de recuperarse, no actuó de forma imprudente sabiendo perfectamente que podría morir. Pero, por supuesto, no dejaría que Danzo escapara tan fácilmente como Danzo tiene lo que Orochimaru quiere, por lo tanto, cuando Danzo escapó, Orochimaru lo siguió de cerca y va a hacer exactamente lo mismo ahora mismo con la esperanza de que pronto tenga su oportunidad. Pero el destino se joda. Poco después de que Danzo escapara del volcán, se topó con los shinobis de Kumogakure que estaban siendo guiados hacia el volcán por el Raikage. Al mirar el rostro familiar pero no tan familiar de Shimura Danzo, Raikage frunció el ceño, pero no se olvidó de gritarle. ¿Dónde está mi shinobi, Danzo? Mirando a los shinobis de Kumogakure que le rodeaban, Danzo entró en pánico y, con un rápido destello, intentó escapar. Wosh. Sí. Pero por desgracia para Danzo, Raikage fue más rápido y le dio un puñetazo en la cara al viejo. ¡Bang! El sonido resonó. El propio Raikage retrocedió porque no esperaba que la velocidad de Danzo fuera tan rápida. Pero al fin y al cabo es Raikage, así que pudo levantarse pronto y le gritó enfadado. «Maldito seas, Danzo, ¿usaste el mismo jutsu contigo mismo?» Danzo no respondió a la pregunta de Raikage, sino que se levantó lentamente del suelo y, mientras se limpiaba la sangre que salía de la nariz, le dijo a Raikage. «No quiero matar a nadie, no me obligues». Raikage tenía su respuesta y pensar en ese chico, pensando en la familia del chico, a quien Raikage tendría que responder, Raikage se enfureció, los nervios en su sien se tensaron y gritó. «Un escoria como tú no puede ser permitido vivir». Capítulo 666 Amu. Boom. 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 Una serie de explosiones reverberó en el bosque y, entre ellas, la figura de Danzo arrastró una serie de imágenes residuales y se desplazó entre árboles, hierbas y arbustos aparentemente ileso. De vez en cuando, su cuerpo parpadeaba, y cada vez que lo hacía, gritos dolorosos de shinobi de Kumogakure resonaban en el campo de batalla. Nadie del escuadrón de Kumogakure, salvo el Yondaime Raikage, pudo seguir el ritmo de la velocidad de Danzo en ese momento. Maldita sea. Al ver a sus shinobis siendo masacrados por Danzo uno tras otro, y además en su propia presencia, Yondaime Raikage se enfureció minuto a minuto, sin embargo, se sentía indefenso. Antes, Ai había conseguido vencer a Danzo en cuanto a velocidad y potencia, así que confiaba en que, sin importar qué medios usar a Danzo en la batalla, el anciano sería derrotado por él, pero cuando empezó la batalla, Ai se dio cuenta rápidamente de lo equivocado que estaba. Es cierto que ha dominado el modo chakra relámpago que le da buenos reflejos, un poder inmenso y, sobre todo, velocidad, pero esa velocidad parece no ser nada frente a la liberación rápida de Danzo. Y mucho menos detener a Danzo, Raikage le cuesta seguir el ritmo de la velocidad de Danzo. Raikage se preguntó, ¿cómo es posible? Ni siquiera Iruko era tan rápido como él. ¿Cómo? De hecho, Raikage encontraba la situación bastante extraña, la velocidad de Danzo era demasiado rápida, bien, pero ¿qué pasaba con sus habilidades de combate? Oh, y para todos los que se preguntan que las habilidades de combate de Danzo también han mejorado significativamente junto con su velocidad, no se han degradado demasiado. Por lo que Ai está viendo, es como si Danzo ni siquiera supiera nada de combate, todo en lo que confía en este momento es en su velocidad, lo cual es bastante extraño y algo que no se puede ver, pero también es una bendición en este momento, porque si no fuera así, el número de bajas que sus shinobis habrían sufrido en ese momento habría sido mucho mayor. Wosh. Otro destello, otro shinobi cayó. Tump, plop. Mientras la sangre del shinobi salpicaba su rostro, una expresión extraña apareció en el rostro de Danzo. Parecía ser la alegría, la emoción y el orgullo que un nuevo shinobi tendría al lograr matar a sus enemigos. Raikage murmuró para sí mismo, confuso, ¿qué demonios está pasando?
Aunque no pudo entender la situación ante él, eso no le impidió hacer todo lo posible por detener a Danzo. Operación Rayo Horizontal. Mientras Raikage usaba su nin taijutsu, una enorme cantidad de rayos se acumuló en su mano, y usando su mano como un hacha de batalla hecha de rayos, la lanzó hacia Danzo creando un trueno. ¡Boom! Enfrentándose a uno de los nin taijutsu más peligrosos de Ai, Danzo no pudo resistirse de frente y salió volando como una bala de cañón, chocó contra los árboles creando agujeros y finalmente se estrelló contra el suelo, creando un pozo profundo. Tras asestar un golpe tan poderoso y peligroso a Danzo, Raikage jadeaba con fuerza y, tras recuperarse, se volvió hacia el shinobi de Kumogakure e instruyó. Sella su cuerpo dentro de un pergamino, y saldremos inmediatamente de las tierras remotas de la Tierra del Fuego. Raikage no se preocupaba por si Danzo estaba realmente muerto o no, Raikage confía en que nadie puede sobrevivir a un ataque así tras enfrentarlo de frente. A ojos de Raikage, Danzo ya es un cadáver. Entendido, Raikage-sama. Su shinobi ya sintió y se puso manos a la obra. Ellos también estaban convencidos de que Danzo estaba muerto tras enfrentarse de frente a la operación Rayo Horizontal. De Raikage. No podían estar más equivocados. Mientras los shinobi de Kumogakure caminaban hacia el foso donde debería yacer el supuesto cadáver de Danzo, escucharon un sonido. Cacha. Era el sonido de una ramita siendo pisada, y definitivamente vino del pozo. Los shinobi de Kumogakure se miraron los rostros mientras la figura de Danzo salía paso a paso del humo. Aunque la túnica de Hokage que llevaba estaba hecha jirones, su cuerpo no mostraba ningún daño. Al presenciar una situación tan irreal ante ellos, todos los shinobi de Kumogakure se quedaron desconcertados. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto siquiera posible? ¿En qué clase de monstruo se ha convertido? ¿Él, de verdad se ha convertido en un shinobi perfecto como Iruko de los 5 estilos? Incluso Raikage estaba fuera de sí y se dio cuenta de que ya no podía evaluar a Danzo con los mismos ojos, el supuesto anciano que tenían delante había cambiado por completo, ya no era el mismo chico que solía ser, se había convertido en un monstruo, igual que Iruko. Mientras Danzo salía del humo, su actitud y aura eran completamente diferentes a las de hace un rato. Era como si el Danzo que tenían delante en ese mismo momento fuera un Danzo completamente diferente al de hace un rato. Aunque su expresión seguía siendo algo digna, no había ni rastro de nerviosismo o ansiedad en su rostro, ni había rabia o malicia oculta en sus ojos. Danzo miró a los shinobi de Kumogakure que le rodeaban, luego rápidamente formó los sellos de mano y gritó. Estilo vapor. Jutsu de niebla sólida. Mientras liberaba una gran cantidad de niebla ácida por su boca. La niebla ácida rápidamente cumplió su papel, y los shinobi de Kumogakure que no estaban preparados para tal ataque empezaron a sufrir y a gritar de dolor y miseria. Mis ojos, y no veo nada. Me está derritiendo la cara. Este es el estilo de vapor de Kirigakure, todos, usad estilo viento para disipar la niebla ácida, o estaremos todos muertos. Tras recordarles uno de sus shinobi compañeros, los shinobi de Kumo que podían usar el estilo del viento usaron su jutsu para disipar la niebla, mientras el resto intentaba distanciarse de ella. Pero incluso con acción oportuna, aún hubo algunas bajas entre las filas de los shinobis de Kumogakure. Mientras los shinobis de Kumogakure se distanciaban de la niebla ácida, Danzo también se movía, y en un abrir y cerrar de ojos, ya había atravesado y aplastado los corazones de 7 shinobis que le rodeaban. A diferencia de antes, esta vez sus habilidades de combate no eran malas, y esto sorprendió a Ai, ¿cómo ha mejorado tanto en tan poco tiempo? Ai pudo sentirlo, Danzo en ese momento era completamente diferente a Danzo hace un tiempo. El rostro y el cuerpo del hombre siguen siendo los mismos, pero es una persona completamente diferente. Y mientras Ai se preguntaba confundido, Danzo estaba haciendo su trabajo. Con la ayuda de Swift Release y Crystal Release, Danzo inició una racha de asesinatos. Todos los shinobi que le rodeaban eran élites, sin embargo, estos élites estaban siendo asesinados sin piedad por él con facilidad. Uno tras otro, cayeron shinobi, y el siguiente número fue Dodai. Dodai podía ver la mirada de Danzo sobre él, y entendía que él era el siguiente objetivo, sin embargo, ante una velocidad que podía huir más rápido que el Raikage más rápido, sabía que no podría oponer resistencia. Al ver a Danzo aparecer ante él, Dodai cierra los ojos, aceptando su destino, entiende muy bien que va a morir, pero no planea morir sin sentido. Planeaba crear una oportunidad para Raikage-sama usando su vida. Así que hizo todo lo posible, y por un momento, pareció funcionar, no entendía por qué, pero curiosamente, Dodai podía seguir el ritmo de Danzo. Din 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 din.
Sukuna y chocaron entre sí, creando chispas de colisión metálica. Mientras mantenía una intensa batalla con Danzo, Todai pensaba en qué podría hacer para crear una oportunidad para Raikage-sama, y justo cuando pensaba en una estrategia, el movimiento de Danzo terminó abruptamente y gritó: «¡Para!». Todai, otros shinobis de Kumo, así como Ai, se quedaron sorprendidos y miraron a Danzo confundidos, y dijeron: «Ya es demasiado tarde para suplicar clemencia, Danzo». Danzo se agarró la cabeza y negó con dolor: «No es Danzo, soy yo, Amu. Amu». Todos quedaron sorprendidos, ya fueran Raikage, Todai y otros shinobi de Kumogakur, más aún teniendo en cuenta que Amu es el nombre del chico que despertó el Kekkei Genkai Storm Release y desapareció hace poco. Raikage dio un paso adelante, los relámpagos que le rodeaban rugían ferozmente mientras preguntaba: «Danzo, ¿estás intentando burlarte de mí?». Danzo negó con la cabeza y se arrodilló mientras respondía: «Raikage-sama, soy realmente yo, Amu, el ritual de este hombre tenía algún defecto, por eso puedo tomar el control de su cuerpo en este momento, soy realmente yo, por favor, créeme». Yondai me fulminó con la mirada a Danzo un momento y luego dijo: «Demuéstralo, prueba que realmente eres Amu». Danzo preguntó: «¿Cómo?». Ai dijo: «Dime algo que solo sepamos los dos». Danzo pensó un momento y luego asintió: «La noche en que despierte». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido de shinobis acercándose llegó a sus oídos. Danzo se preocupó y dijo apresuradamente: «Raikage-sama, demostraré que soy Amu más tarde, ahora mismo debemos irnos». Más de 1500 shinobi de Konoha estaban cerca del volcán, y probablemente sean ellos quienes se acercan a nosotros, no sé cuántos siguen vivos, pero no podemos arriesgarnos a que nos vean, tenemos que irnos, ahora mismo. Capítulo 667. El mayor obstáculo. Después de que Danzo se marchara apresuradamente con Yondaime Raikage y sus compañeros shinobi de Kumo, Orochimaru salió lentamente de las sombras. Al mismo tiempo, Omusubi también salió de detrás de un gran árbol y se colocó cerca de él. Tras un momento de silencio, Orochimaru apartó la mirada y preguntó a Omusubi: «¿Por qué no intentaste detenerle?». Omusubi hizo la misma pregunta: «¿Por qué no lo hiciste?». Orochimaru negó con la cabeza: «Sabes que ya no tengo unas bajo la manga, y tampoco tengo fuerzas para luchar contra Danzo en presencia de Yondaime Raikage, detenerlo habría sido una tarea muy difícil para mí». «¿Difícil?». «Sí». Asintió Omusubi, y añadió tras una pausa: «pero imposible». «Por supuesto, un no». Orochimaru se rió: «Parece que me conoces bastante bien», y añadió tras una pausa: «¿Y tú qué tal? ¿Qué excusas tienes?». Dijo Omusubi impotente: «El volcán colapsó, así que no pude llegar a tiempo». Orochimaru dijo: «Eso parece. Pero estas son solo palabras vacías». Orochimaru tiene claro que Omusubi llegó a tiempo, y si realmente hubiera querido, podría haber impedido que Danzo se fuera, pero ella no, lo que solo puede significar que ella también se ha dado cuenta. Y es exactamente como Orochimaru pensaba, Omusubi no se vio afectada por el volcán colapsado y en erupción, aunque parecía que sería sepultada en él. Sin embargo, gracias a la defensa de Susanoo, pudo salir con vida y vio algo inesperado en cuanto llegó aquí. El silencio duró un rato hasta que Omusubi lo rompió con sus solemnes palabras: «Nuestra cooperación termina aquí». Orochimaru asintió: «Supongo que sí». Tras pensarlo un rato, Omusubi añadió fríamente: «Será mejor que no difundas la noticia de la ceremonia a nadie, de lo contrario, las consecuencias no serían muy buenas. Amatsukami es diferente a Akatsuki, ofendernos es algo que no puedes permitirte, y no puedes escapar de nuestra ira aunque te escondas en las profundidades de la cueva Richie». Orochimaru hizo un corto frío y luego usó el jutsu de parpadeo corporal para desaparecer. Para ser sincero, a Omusubi no le preocupan mucho que Orochimaru haga públicos los efectos del recién mejorado Jutsu Kimera y el ritual de absorción Kekkei Genkai, así como su implicación en ello. Sabe que Orochimaru nunca haría algo tan tonto porque hacerlo le convertiría en uno de los enemigos de todo el mundo shinobi, algo que definitivamente no quiere en este momento. Bueno, dejando todo eso a un lado, después de que Orochimaru se fuera, Omusubi volvió a mirar en la dirección en la que Danzo se fue con el Raikage y su séquito, y luego ella también desapareció. Angkor Bantian. Laboratorio de Kuroto. Tras borrar todas las señales de la presencia de Omusus en el volcán, Kuroto regresó a la fortaleza flotante. Aquí, primero, calmó su mente y luego registró toda la información sobre lo ocurrido durante el ritual de absorción Kekkei Genkai. Es cierto que ocurrieron muchas cosas inesperadas durante el ritual, algunas aceptables y otras inaceptables. En general, el efecto del ritual superó lo que esperaba.
Tras presenciar este ritual, Kuroto puede decir con certeza que alcanzar el Kekkei-Mora no es imposible, ya no es solo un deseo o una posibilidad teórica, sino un objetivo que es prácticamente alcanzable siempre que se cumplan todas las condiciones. Uno tras otro, se registraron todos los detalles y pronto el libro de cuentas se completó con un breve resumen. El efecto de los recién desarrollados capullos quimera también es muy bueno, aunque sí hay algún peligro oculto que conllevan, este problema no es irresoluble, tampoco hubo problema en cuanto a la organización de la ceremonia ritual, todos los sellos hicieron su trabajo perfectamente, sin embargo, tengo que asegurarme de que el altar sea más fuerte, el altar que usaba Danzo también era muy resistente, sin embargo, se destruyó fácilmente, lo cual es un pequeño dilema. El altar ritual es la clave para continuar la ceremonia hasta el final, y Kuroto no puede garantizar que no pierda el control durante la ceremonia, por eso el altar debe ser muy fuerte, para que, aunque pierda el control sobre sí mismo, al menos el altar no sea destruido, de modo que nada salga mal en la ceremonia ritual. Todos estos problemas se identifican y, si se les presta suficiente atención, todos pueden solucionarse, excepto una, y ese es el problema del chakra, esto es el mayor dolor de cabeza. Cuando llegó el problema del chakra, incluso Kuroto se volvió indefenso. No parece tener ninguna solución a este problema. Las preparaciones que Danzo hizo para su ritual de absorción Kekkei Genkai se suponía que eran más que adecuadas, sin embargo, esas preparaciones eran insuficientes. Kuroto asume que, incluso si no hubiera habido interferencia externa en el ritual por parte de Omusubi, lo mejor que Danzo podría haber logrado habría sido un par de Rinnegan, y eso a costa del sacrificio de todos esos 1500 shinobis. ¿Y Kekkei-Mora? Ni lo sueñes. Kekkei-Mora está a niveles por encima del estado Rinnegan, y para alcanzar ese estado habría requerido tanto chakra como el que lleva la bestia de 10 colas, o al menos la mitad. Ni siquiera el chakra combinado de todos los shinobi existentes es suficiente para alcanzar el nivel de los 9 colas, y mucho menos la mitad de los 10 colas. Y aunque asumimos que el chakra de todos los shinobi existentes, cuando se combina, es suficiente para alcanzar Kekkei-Mora, ¿cómo se supone que Kuroto debe llevarlos al arreglo de transmisión de chakra y drenarlos de su chakra hasta que se agoten y mueran por pérdida de chakra? Capítulo 668. Un nuevo arte por perseguir hacer que casi todos los shinobis existentes se mantengan obedientemente en el arreglo de transmisión de chakra mientras su chakra es absorbido hasta que todos mueren. Aunque Kuroto llegara a ser Hokage, aún no podría hacer algo tan escandaloso. Además, no quiere que su ceremonia de absorción Kekkei Genkai se haga pública para evitar involucrar a personas innecesarias de ninguna manera, para asegurarse de que la ceremonia no sea interferida por forasteros de ninguna manera, porque cuanta más gente participe, más problemático se volvería y más difícil sería de gestionar. De hecho, si las circunstancias lo permitían, Kuroto preferiría realizar el ritual solo. Sin embargo, el problema del chakra sigue siendo un problema que debe resolverse. Quizá pueda. De repente, a Kuroto se le ocurrió una idea, pero la descartó pronto, y Kuroto apartó ese pensamiento de su mente. El método que ideó para resolver el problema de la fuente de chakra era en realidad muy sencillo, es decir, permitir que el proyecto Tsukinome de Black Setsu continuara y le permitiera rescatar a Kaguya, mientras Hbi resucite, el Tsukuyomi infinito sea lanzado sobre el mundo shinobi y todo el mundo shinobi esté ligado a las raíces del árbol divino, entonces no habrá problema con el chakra ya que el chakra de todo el mundo shinobi se reuniría. Pero esta idea es demasiado arriesgada, por eso no se puede usar este enfoque. Si la organización Akatsuki reviviera a los Hbi y proyectara la luz del Tsukuyomi infinito sobre la luna, en ese momento, Kuroto se vería obligado a enfrentarse a Nagato en el estado de las 6 vías, a Obito en el estado de las 6 sendas, o a Madara en el estado de las 6 vías, o probablemente a la Kaguya desprecintada. Independientemente de con cuál de los 4 acabe lidiando, Kuroto sabe que no podría ofrecer mucha resistencia, por lo que es mejor no permitir que Akatsuki reviva a Hbi. Por supuesto, hay una aproximación más. Kuroto mismo puede intentar reunir todos los 9 Big, revivir a Hbi y luego proyectar la luz de Tsukuyomi infinito sobre la luna para unir todo el chakra en sí mismo, pero Kuroto sabe que si hiciera algo así, el sabio del 6 camino no se quedaría de brazos cruzados, definitivamente tomará algún tipo de medida, y para entonces, el destino de Kuroto no sería diferente al de cualquier villano típico. En conclusión, se puede decir que revivir al Hbi y usar el Tsukuyomi infinito no es una solución adecuada al problema. Parece que tendré que buscar otra manera. Con estas palabras, Kuroto destacó el problema del chakra y cerró su libro de cuentas.
De hecho, hay bastantes fuentes de chakra repartidas por todo el mundo shinobi. Revivir a Jubi o extraer chakra de los shinobis son solo dos de esos métodos que son más peligrosos y crueles. Los otros métodos son: el método que adoptó Iruko, absorbiendo energía de fenómenos celestes, como las ondas aurora o quizás eclipses solares o lunares. También existe la opción de usar algún tipo de medicamento, como el agua heroica de Takigakure, o las píldoras tricolores del clan Akimichi, que le otorgarían temporalmente un alto chakra. De hecho, estas no son las únicas opciones. Kuroto también puede optar por otra cosa, como usar Fuinjutsu como el Seiyojin para almacenar reservas de chakra a lo largo de los años que puede usar durante el ritual, o quizás algún tipo de jutsu prohibido como Hachiman Tonkou que aumentaría temporalmente su chakra mientras las puertas estén abiertas, o quizá algún otro jutsu prohibido que le diera un increíble aumento de chakra a costa de consumir su vida. Aparte de todas estas opciones, el Tenseigan gigante en la luna y el otro Tenseigan gigante que probablemente está escondido en algún lugar del mundo shinobi son dos de las muchas fuentes de chakra que pueden usarse durante el ritual para mantener el suministro de chakra. Mientras Kuroto obtenga estos dos Tenseigans gigantes, en cierta medida podrá resolver el problema del chakra. En resumen, hay muchos métodos para resolver el problema del chakra. Todo lo que Kuroto tiene que hacer es identificar a los útiles y ponerles las manos encima. Tras hacer una lista de cosas que podría usar para resolver el problema del chakra, Kuroto salió de la sala de archivos de Angkor Bantian y se dirigió a la sala de clonación. Sala de clonación. Dentro de la sala de clonación se colocaban numerosos tanques de clonación, y en cada uno de estos tanques flotaba un clon. En total, había 30 tanques de clonación, por lo que un total de 30 clones. Los clones eran de varias variedades, algunos tenían el pelo largo, mientras que otros tenían el pelo pequeño con varios tonos de rubio dorado, marrón negruzco y marrón rojizo. Algunos eran altos, otros bajos, algunos hombres, mientras que los otros eran mujeres. Una cosa común en todos ellos era que todos tenían ojos blancos que estaban sin terminar con Byakugan. Estos 30 clones aproximadamente son clones de la naturaleza de chakra de tierra que Kuroto cultivó. Su calidad es muy alta ya que fueron creados usando la tecnología más puntera que el mundo shinobi puede ofrecer en este momento. Pero eso no es importante, lo importante es que estos 30 clones son de segunda generación, y estos 30 clones llevan el material genético de 4 personas al mismo tiempo, a diferencia de todos los anteriores que solo llevan el material genético de 2 personas. El propósito de incorporar el material genético de 4 personas es sacar lo mejor de las 4 y crear un clon que esté en perfecta sincronía con el clon de la naturaleza del chakra de la tierra, de modo que el clon final no tenga problema en aprender el Kekkei-ta de liberación de polvo. Entre las 4 personas cuyo material genético usó Kuroto, una es obviamente él mismo, mientras que las otras 3 son Deidara, Terumime y finalmente Kurotsuchi. Aunque es la primera vez que crea un clon usando el material genético de 4 personas, dado el estatus de los clones anteriores, diría que el resultado no es malo. Por supuesto, aún tardaría alrededor de un mes en que los clones estuvieran listos, pero según los datos que ha recopilado de estos clones hasta ahora, 2 clones parecen cumplir sus requisitos. Tras un rato de observación, Kuroto no pudo evitar murmurar con un suspiro. Aunque de forma bastante inesperada, las células de Deidara parecen tener una muy buena aptitud para la fusión, y solo gracias a esa aptitud pude fusionar el material genético de 4 personas. Supongo que debería darle las gracias. Con eso, Kuroto apagó las luces de la sala de clonación. Iwagakure. Choo. Al mismo tiempo que Kuroto apreciaba las celdas de Deidara, se oyó un fuerte estornudo en la oficina del Tsuchikage. Deidara se limpió la nariz, luego hizo un dojesa delante del Sandaime Tsuchikage y se disculpó. Viejo, el mundo shinobi es demasiado peligroso, entiendo que me equivoqué, no debería haber robado el jutsu prohibido, por favor perdóname esta vez y llévame de vuelta al pueblo, de lo contrario, esa gente de la Akatsuki y la organización Amatsukami no me dejarían en paz. Noki resopló fríamente, traicionaste al pueblo robando un pergamino secreto, ¿crees que es tan fácil para ti volver? Aunque lo decía en apariencia, por dentro, Noki estaba muy contento con el regreso de Deidara. La situación de Iwagakure actual es muy mala, eso no quiere decir que la fuerza de la aldea sea débil ni nada por el estilo, la fuerza de la aldea es buena y hay muchos shinobis de élite en Iwagakure, el único problema es que todos ellos son élite, no hay ningún otro shinobi de la clase Kage en Iwagakure excepto él, por eso, la carga sobre sus hombros es un poco excesiva. Por suerte, Noki ha podido mantenerse firme hasta ahora, incluso con su pequeña estatura y hombros viejos.
De lo contrario, Iwagakure ya habría caído y su estatus como una de las 5 grandes aldeas shinobi estaría en peligro. Pero Noki ya ha pasado su mejor momento, y es consciente de que su fuerza está disminuyendo día a día, así que necesita a alguien, posiblemente un shinobi de la clase Kage, como su sucesor, alguien que pueda liderar Iwagakure y cargar con el pueblo sobre sus hombros. Pero es una pena que Noki no haya podido encontrar un candidato así hasta ahora. A ojos de Noki, Deidara sí tenía ese potencial, pero el chico resultó ser desafiante y no tenía otros intereses aparte de su arte y como ese arte es una explosión. El desperdicio de potencial realmente dolía el corazón de Noki. Pero ahora que Deidara ha regresado, la esperanza ha despertado en el corazón de Noki. Puede que no muestre nada en apariencia, pero como se ha dicho antes, es realmente alegre por dentro. Noki siente que el futuro del mundo shinobi está lleno de olas tormentosas, por lo que sabe que Iwagakure necesitaría un Tsuchikage fuerte para que pueda mantenerse firme en esas tormentas, y Deidara es un candidato que puede liderar Iwagakure en esos tiempos difíciles. Mientras Noki tenía un monólogo interior, Deidara le miró con expresión decidida y dijo: «Viejo Noki, quiero aprender tu liberación de polvo». Noki se sorprendió por las palabras repentinas de Deidara, estudió la expresión de Deidara un rato y luego preguntó con una sonrisa: «¿Quieres aprender liberación de polvo? ¿Y tu arte?» Si no recuerdo mal, una vez que dijiste que solo te importa tu arte, ¿por qué un cambio repentino de opinión? Deidara recordó la vergüenza que sintió al luchar contra Omusubi, y cómo quedó hipnotizado por esa figura divina bañada en llamas doradas e incluso cuestionó su fe en el arte. Al recordar esa sensación, no pudo evitar apretar los dientes y decir: «Es solo que, de repente empecé a pensar que descomponer cosas a nivel molecular también es muy artístico, por eso quiero aprender liberación de polvo». Capítulo 669 Teoría de la extrañeza. Mientras avanzaba por el pasillo de Angkor Bantian, Kuroto entrecerró los ojos y pensó en Danzo, y al pensar en Danzo, algo más le vino a la mente: el Rinnegan. Pensando en el Rinnegan, Kuroto sacó la pequeña cápsula de su bolsillo y miró el par de Eternal Mangekyo Sharingan flotando dentro de ella. Por su observación de este par de Sharingan, Kuroto puede ver claramente que tras absorber el chakra yin-yang del ritual de Danzo, la capacidad visual del Sharingan Eterno Mangekyo ha mejorado bastante. De hecho, incluso se puede decir que el par de Eternal Mangekyo Sharingan en su mano está a solo un paso de evolucionar hacia el Rinnegan, solo se necesita el gatillo correcto, y se hará. Esto hace que Kuroto se sienta bastante feliz, aunque Kuroto ya posea el Tenseigan, sigue muy emocionado al pensar que el Rinnegan con el poder de distorsionar los límites de la vida y la muerte está a su alcance. Pero Kuroto aún no puede juzgar si esto es algo bueno o malo porque, junto con el aumento de la capacidad visual, incluso la voluntad independiente que lleva el Eternal Mangekyo Sharingan en su interior también se ha vuelto más fuerte y activa. Y esta voluntad independiente afecta profundamente el proceso de pensamiento de Omusubi. Incluso mientras se escondía en el bosque y observaba la conversación entre el Raikage Yamu, tuvo que esforzarse mucho en controlar la codicia que sentía en ese momento. La voluntad independiente en sus ojos la instaba a robar los ojos de Danzo, aunque eso arriesgara todos sus planes, y le costaba demasiado esfuerzo controlar esa codicia. Tras una profunda exhalación, Kuroto guardó la cápsula que tenía en el bolsillo y sonrió. Ahora tiene un nuevo plan en mente, y ese plan implica el uso del Rinnegan. Basándose en su comprensión del Jutsu Quimera hasta ahora, Kuroto ha concluido que, por mucho que se mejore en el Jutsu Quimera, someterse al ritual de absorción Kekkei Genkai es un proceso extremadamente arriesgado sin garantía de éxito al 100%. Por lo tanto, tener un par de Rinnegan en la mano es una buena práctica, ya que le daría la seguridad de que si le ocurre algo inesperado y muere, al menos puede ser resucitado con la ayuda de Rinne Renacimiento. Esto también significa que Danzo debe ser eliminado, ya que Kuroto necesitaría ese par de Eternal Mangekyo Sharingan en sus cuencas oculares para crear el Rinnegan. Es solo que Kuroto se siente bastante raro con la situación de Danzo. Especialmente su conversación con el Yondaime Raikage Ai. De hecho, para entonces, Kuroto ya había entendido la esencia detrás del extraño comportamiento de Danzo. Por lo que Kuroto ha observado, la razón detrás del extraño comportamiento de Danzo fue el cambio inesperado en el ritual que provocó el sello maldito de Orochimaru y que él plantó en secreto en el cuerpo de Danzo. Ese sello maldito obviamente no era la solución correcta al problema de la fusión de almas.
La energía natural erosionó todas las almas, y la propia alma de Danzo no se salvó, aunque su alma se recuperó con el despertar del eterno Mangekyo Sharingan. Una vez que algo se rompe, incluso si se repara, siempre quedan grietas, y esas grietas en el alma de Danzo son la causa de su extraño comportamiento. Las otras almas en su cuerpo no fueron completamente erosionadas por la energía natural, siguen presentes dentro de su cuerpo. Y como Danzo no parece tener ningún poder para suprimirlas por el momento, esas almas pueden manifestarse a partir de las grietas en su alma. Esta es la única razón que Kuroto ha encontrado para explicar por qué Danzo mostró varias personalidades diferentes en tan poco tiempo. Pensando en esto, Kuroto invocó un cuervo y escribió un mensaje a Yagura. Si la suposición de Kuroto es correcta, entonces de las 5 almas presentes en el cuerpo de Danzo, solo 4 se han manifestado hasta ahora durante la batalla. La primera alma se manifestó mientras Danzo usaba el jutsu de liberación de cristal para cortar las raíces de los árboles que sostenían el volcán y así escapar. La coordinación y planificación que usaba destacaban que el alma que controlaba el cuerpo de Danzo tenía algo de experiencia como shinobi, pero no demasiada, de lo contrario no habría elegido hacer las cosas tan desordenadamente. La segunda alma apareció cuando Danzo masacró a los shinobi de Kumogakure y mostró una expresión emocionada. En aquel momento, la destreza en combate de Danzo era muy pobre, definitivamente era el alma de alguien que solo era un civil, sin entender cómo pelean los shinobi. La tercera alma apareció cuando Danzo fue fuertemente golpeado por el hacha de trueno de Raikage, pero sobrevivió y luego usó el jutsu de liberación de vapor. En ese momento, el temperamento de Danzo había cambiado de nuevo, mostraba la calma de un shinobi y buenas tácticas de batalla. Y finalmente, se manifestó la cuarta alma, cuando Danzo detuvo de repente su batalla con los shinobi de Kumogakure y se identificó como Amu. Una de las almas aún no se ha manifestado, pero realmente no importa tanto. Lo importante es que si el alma del shinobi de Kirigakure dentro del cuerpo de Danzo se manifiesta, entonces hay una buena probabilidad de que Danzo intente huir de Kumogakure e ir a Kirigakure. Kuroto no está seguro de si esto realmente ocurrirá, es solo una posibilidad. Por eso, Kuroto informó a Yagura de la situación y le indicó que estuviera preparado con antelación para que rodear a Danzo fuera más accesible. ¿Y la posibilidad de que Amu, también conocido como Danzo, no abandone Kumogakure? Kuroto lo duda mucho. Raikage efectivamente ha llevado a Amu a Kumogakure, pero Raikage no es tonto, obviamente, no le dará a Amu el tipo de trato que Danzo podría estar esperando. Esto es el mundo shinobi, donde las prestaciones son la prioridad. Además, aunque Raikage esté dispuesto a dar refugio a Amu, no lo haría sin la completa seguridad de que no será un peligro para la aldea y que será útil porque nadie quiere cargar con equipaje. Y aunque estuviera dispuesto a dar refugio a Amu, el personal superior de Kumogakure no permitiría que eso ocurriera tan fácilmente. Por lo tanto, lo más probable que le pase a Amu es que lo encierren en alguna celda oscura o lo aten a un banco de pruebas, y entonces comenzará su pesadilla. Kuroto cree que Danzo también debería entender esto, por lo que no se atreverá a quedarse en Kumogakure más de lo necesario. Esto se nota aún más por el hecho de que, aunque Amu le explicó a Raikage muchas cosas relacionadas con el ritual, no mencionó nada sobre liberación de madera y el Sharingan de Mangekyo eterno que Danzo pueda usar. Sabiendo esto, las preocupaciones de Kuroto respecto a la seguridad del par de Eternal Mangekyo Sharingan también disminuyeron, porque en este momento, aparte de él, Orochimaru y Danzo, nadie sabe de la presencia del Eternal Mangekyo Sharingan en las cuencas oculares de Danzo. Capítulo 670. Los próximos pasos. En cuanto Kuroto regresó al pueblo, percibió el ambiente tenso del pueblo. La seguridad del muro exterior era mucho más estricta que hace unos días. De hecho, el número de guardias casi se había duplicado en comparación con lo que Kuroto recordaba, y no solo eso, incluso algunas barreras de percepción que no se desplegaban. Esta estricta seguridad también causaba problemas a Kuroto, ya que le costaba bastante esfuerzo colarse en la aldea sin alertar ninguna barrera. Por supuesto, pudo pasar sin problemas y se dirigió hacia la Academia Ninja de Konoha. Tras entrar en la oficina del director, Kuroto desactivó al clon de sombra que había dejado atrás y ordenó rápidamente todos los recuerdos que había experimentado el clon de sombra. Hecho esto, Kuroto sonrió levemente, se acercó a la ventana de la oficina del director y murmuró mientras miraba hacia el edificio del Hokage. Sorprendentemente, la respuesta de la aldea tampoco fue lenta. Según los recuerdos del clon de las sombras, no hace mucho, el Sandaime Hokage reunió a cientos de shinobi presentes en la aldea de Konoha y los llevó apresuradamente fuera de la aldea.
Obviamente, el lugar al que se dirige Sandaime es el volcán donde tuvo lugar el ritual de absorción Kekkei Genkai de Danzo. Kuroto está tan seguro de esto porque, aparte de eso, no tiene sentido que Sandaime salga corriendo de la aldea con una fuerza tan grande, dado que la organización Akatsuki no ha hecho ningún movimiento recientemente, y ninguna otra aldea ha tomado ninguna acción agresiva en Konoha en los últimos tiempos. Murmuró Kuroto con expresión pensativa. Bueno, esto no es ninguna sorpresa, la matriz de transmisión de chakra usaba más de 1500 shinobi de Konoha, obviamente, Sandaime podría rastrearlos de una forma u otra, a pesar de las medidas que Danzo tomó para encubrir el traslado de shinobi de Konoha fuera de la aldea, sus maniobras secretas fueron descubiertas por Sandaime, lo que significa que es imposible pasar desapercibido la mirada de todos. Mientras haya gente involucrada, es imposible lograr un secreto absoluto. Esto ha fortalecido aún más la determinación de Kuroto de llevar a cabo su ritual de absorción Kekkei Genkai en solitario. Solo entonces, su ritual no será descubierto ni rastreado por nadie y garantizará la total seguridad y la no interrupción. Pensando que sí, Kuroto se sujetó la barbilla y murmuró con expresión pensativa. Debería poner en la agenda el aprendizaje del Jin Seiyo y las 8 puertas interiores. Kuroto ha pensado en aprender las 8 puertas internas incluso antes. No solo le beneficiará en cuanto a nivel de chakra mientras las puertas estén abiertas, sino que aprender las 8 puertas internas también aumentará su fuerza física, lo que le ayudará a superar el único problema que ha tenido para dominar perfectamente el Senjutsu. Por tanto, es hora de que Kuroto se adentre en el aprendizaje de la técnica de las 8 puertas internas. Kuroto sabe que el jutsu de las 8 puertas internas es diferente de todos los demás jutsus prohibidos, a diferencia de otros, dominar este jutsu requiere entrenamiento regular, solo el entrenamiento diario, el farmeo y romper constantemente sus límites permiten al usuario avanzar en la formación de las 8 puertas interiores. Según la estimación de Kuroto, las 6 primeras puertas son bastante inútiles para Kuroto. Incluso ahora, con su pura fuerza física, Kuroto puede competir con Gumi mientras ha abierto 6 de las 8 puertas, por lo tanto, el objetivo de Kuroto es romper la séptima y, más importante aún, la octava puerta antes del ritual. Pero Kuroto también sabe que abrir las puertas séptima y octava será un proceso increíblemente duro para él. Quiero decir, solo mira a Migui, lleva entrenando los últimos 15 años, y aún así, solo ha abierto la séptima puerta. La octava puerta sigue siendo demasiado delante, esto demuestra cuánto esfuerzo y entrenamiento se requiere para abrir la octava puerta. Por eso Kuroto necesita empezar su entrenamiento inmediatamente, porque si no lo hace, es muy probable que todos sus clones de chakra sean creados, pero no podrá abrir las 8 puertas. Crear el Seiyojin es tan importante para él como la técnica de las 8 puertas interiores, así que cuanto antes empiece a trabajar en ello, mejor, ya que podrá empezar a acumular chakra. Las reservas de chakra del Kuroto actual son mucho mayores en comparación con Tsunade Hime, por lo tanto, su eficiencia para recolectar chakra será mucho mejor que la de ella, y podrá recolectar grandes volúmenes de chakra en muy poco tiempo. Kuroto no está seguro de cuánto chakra podrá reunir, pero debería ser al menos algo. Danzo, Yin Seal, formación de las 8 puertas interiores y, por supuesto, el clon de la naturaleza del chakra de la tierra, todos estos son asuntos importantes en los que tengo que trabajar, murmuró Kuroto. Entre las 4 pruebas que tiene por delante, puede aprender la formación de las 8 puertas internas de Gui. Migui es un buen amigo, así que no habrá problema con ello. Kuroto sabe que mientras se acerque a Gui con la intención de aprenderlo, Gui definitivamente le enseñará. Y los otros 2 asuntos tampoco son tan problemáticos, cultivar el clon de la naturaleza de chakra de la tierra va a llevar tiempo, así que no es urgente. En cuanto a tratar con Danzo, tampoco es una preocupación inmediata porque va a requerir tiempo y planificación. Pero el tema de aprender el Seiyojin es algo complicado, o debería decirse que en lugar de aprender el Seiyojin, conseguirlo es una tarea más complicada. Mientras Kuroto se preguntaba cómo conseguir el Seiyojin, de repente se le ocurrió un método. Quizá pueda pedirle ayuda a Yui, ella es discípula de Tsunade Hime, hay muchas posibilidades de que Tsunade-sama no niegue su petición. Pensando en esto, Kuroto planeaba ir al hospital de Konoha y pedirle ayuda, pero justo cuando estaba a punto de saltar por la ventana, Shisui entró apresuradamente en su despacho y dijo: Kuroto-san, Danzo-sama, él, se ha marchado.